Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Que así sea. Vamos a abrir las Escrituras en Mateo capítulo 22. Acompáñenme en esta noche. Vamos con la lectura desde el versículo 1. Dice así: respondiendo Yeshua, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Elohim, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Elohim lo que es de Elohim. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moshe dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Yeshua les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Elohim, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Elohim en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Elohim cuando dijo: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su enseñanza. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la Torá, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá?
Y Yahshua le dijo: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y también los profetas. Y estando juntos los fariseos, Yahshua les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el espíritu le llama a Adonai, diciendo: dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Adonai, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Palabra del Eterno, capítulo 22 de Mateo, estamos estudiando, sean todos bienvenidos. Tomen asiento, ahí hay lugar de este lado, ¿sí? Tomen asiento. Abba Kadosh nos trae una gran enseñanza el día de hoy, iniciando con los Meshalim, ¿sí? Ya estuvimos estudiando Meshalim, parábolas. La parábola de las bodas del hijo del rey aparecen en este relato del día de hoy, capítulo 22. El llamado también a los gentiles, a los no judíos, y el castigo para el que no tenía el vestido de bodas. Ahora vamos a explicar un poquito acerca de eso. También vemos que debe pagarse el impuesto a César. Mashiach refuta a los saduceos en cuanto a la resurrección y responde a un intérprete de la Torá sobre cuál es el mandamiento más importante. Claro, Mashiach demuestra a los fariseos su ignorancia en cuanto al Mesías, la ignorancia de ellos. Inicia nuestro versículo Aleph, el capítulo 22, dice: Vaya Osef Yahshua de Bar Aleim, Bimeshalim Vayam Bayomar. Yahshua nuevamente dice, añade, acá no lo traducen de esta manera, pero Vayosef es y añadió Yahshua otra palabra a ellos, Bimeshalim Vayam Bayomar. Otra vez con parábolas, dice, volvió a hablarles en parábolas, diciéndoles: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Sí? Dice: Domam Malchuta Shamaim Lemelech Basar Vadam Asher Azá. Dice: Hatuna Livno o Livno, ¿sí? A su hijo. La parábola de la fiesta de bodas de nuestro capítulo 22 abarca hasta el versículo 14, si gustan anotarla, ¿sí? También la pueden comparar con Lucas 14, versos 16 al 24. Y claro, el capítulo 22 es sin duda una continuación del capítulo 21 que estudiamos la semana pasada. Por lo tanto, se refiere a acontecimientos ocurridos el día antes, ¿sí?, de la ejecución. La parábola de la fiesta de bodas tiene muchos elementos en común con la parábola de la gran cena que decía yo recién, Lucas 14, 16 al 24, para que comparemos. Claro que algunos eruditos han llegado a la conclusión de que estos paralelismos o parecidos señalan que se originaron de un mismo relato, ¿sí?, de una misma narración. Claro, esta conclusión niega que Mashiach pudiera haber relatado la misma narración en diferentes ocasiones y que hubiera variado sus detalles a fin de adaptarse a la verdad que deseaba enseñar en cada una de esas oportunidades que tenía. Las siguientes diferencias que podemos tomar nota parecen indicar claramente que se trata de dos parábolas diferentes. Dos, ¿sí? Primero, la parábola de la gran cena fue dada en casa de un fariseo. La de la fiesta de las bodas dice que fue en los atrios del templo, ¿sí? Dos, el primer banquete fue dado por una persona cualquiera. Y acá el segundo dice que fue por un rey. Dice Lemelech. 3. El primer banquete parece haber sido meramente una ocasión social. El segundo dice claramente que fue ofrecido como fiesta de bodas en honor del hijo del rey.
Libno, dice, de su hijo. Así está escrito. Quiero que usted vaya anotando todo esto porque son puntos importantes para no caer en malas interpretaciones. 4. En el primero se destacan los débiles pretextos presentados por los que rechazaron la invitación, pero en el segundo relato se subraya la preparación que debían haber hecho los invitados. 5. En el primer caso se dan excusas para no asistir, pero en el segundo no se las da. No hay excusas. 6. En el primer caso, los mensajeros fueron tratados con indiferencia, ¿verdad? Y en el segundo, algunos fueron afrentados y dice que otros fueron muertos. Exacto, sí, fueron muertos. 7. En el primer caso, la única pena que se les impuso a los que no aceptaron la invitación fue la exclusión de la fiesta. En el segundo, los que rehusaron la invitación, dice que fueron destruidos. Claro, la expresión les volvió a hablar o añadió nuevamente palabra a ellos, como dice Bayosef, que viene del verbo asaf, insinúa que este mashal, esta parábola, fue presentada en la misma ocasión cuando lo fueron las otras parábolas registradas en el capítulo 21, según lo indica el contexto de Mateo 21. Entonces esta expresión, como inicia nuestro verso 1, no sería apropiada si la parábola perteneciera al contexto en el cual se presentó la parábola de la gran cena de Lucas 14. ¿Quién es el rey de la parábola? Es Elohim, es el Eterno. La fiesta de bodas, así como en nuestro idioma se emplea la forma plural para referirse a la fiesta de bodas, como si son muchas bodas, ¿no? Los placeres de una fiesta eran entre los judíos un símbolo común de los privilegios, de los goces, de lo que será el reino del Mashiach. ¿Sí? Lucas 14:15, Mateo 8:11. Y culturalmente hablando, entendemos que en el antiguo Medio Oriente, una fiesta tal podía durar hasta varios días. Ejemplos de cultura bíblica: Jueces 14:17, Esther 1, versos 4 al 5 y Juan 2:1. Entonces el Padre es el Eterno, su Hijo es el Mashiach, ¿sí? En este Mashal. Con referencia a Mashiach, como Ben Elohim, le dejo Lucas 1:35, y con referencia a Mashiach como Ben Adam, le dejo Marcos 2:10, Mateo 1:1, que ya lo estuvimos estudiando. Entonces dice nuestro versículo 3, Vaishlach et abadav likro akruim, ¿sí? Y mandó o envió a sus siervos a llamar a los convidados. Así está escrito el versículo 3, dice el ajatuná velo avo labo. ¿Qué es velo avo labo? Pero no quisieron venir. Así está escrito. ¿A quién envió? A Badav, a sus siervos. Hay que notar que los invitados ya habían recibido la invitación a las bodas. Aún se acostumbra en algunos lugares en Medio Oriente honrar a los invitados mandándoles un mensajero personal para recordarles de una invitación que ya han aceptado. Le dejo Lucas 14:17, ¿sí? Como tarea. Pero dice likro, a llamar, así se traduce, está en infinitivo. La primera invitación a la fiesta había sido dada a los judíos por los profetas en la época del Tanaj, ¿sí? A Judá, mayormente, Isaías le habló a Judá, también, si nos retrocedemos, a Israel también se le invitó más de una vez, muchísimas veces. ¿Cuántos profetas tuvo el pueblo de Israel? Cantidad. El llamado de la parábola, que para los Yehudim no era la primera invitación, fue dado por Yohanan Amatbil y por Yeshua y claro, sus alumnos, sus discípulos. Pero dice velo avo lavo, y no quisieron venir.
Esta negativa del texto de Mattai representa el rechazo de parte de muchos Yehudim a las palabras de Mashiach. ¿Sí? El Brit Hadashah, si usted quiere. ¿Sí? Aunque el Brit Hadashah es una colección de testimonios, de evidencias, ¿sí? De cartas también, que testifican acerca de las grandezas de Mashiach. Aún así, mucho pueblo de Israel no acepta esta gran verdad. ¿Sí? Eso es lo que está representando, especialmente de los dirigentes, estamos hablando en el contexto. ¿Por qué de los dirigentes? Porque el pueblo que aceptó a Mashiach eran judíos, ¿sí? Pero el pueblo, los dirigentes fueron los que realmente lo rechazaron. Posteriormente, Yahshua expresó la misma idea con las parábolas "no quisiste". Y eso está registrado en Mateo 23:37, para que usted lo busque, Mateo 23:37. En esta ocasión, los dirigentes de Israel no solo se estaban negando a entrar ellos mismos, sino que estaban procurando impedir, ¿sí?, por todos los medios posibles que otros entraran. Mateo 23:13. ¿Sí? La religión de ellos dijo: si nosotros no entramos, no entra nadie. Nadie entra. Si nosotros no lo reconocemos oficialmente como el Mashiach, ninguno de ustedes tiene autorización para reconocerlo como el Mashiach. Imagínense. El versículo 4 otra vez dice: Vayosef Sheloah Hapadim. ¿Sí? Vayosef aquí lo podemos como nuevamente, como que se volvió a enviar otros siervos, diciendo: díganle a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, ya todo está listo, vengan a las bodas. Quiero que pongan atención. ¿Sí? Volvió a enviar. En el relato, el rey está ansioso de que sus invitados acudan a su fiesta. A pesar de su amargo chasco, su gran humillación, está dispuesto a perdonar, ¿sí?, la dureza de corazón de sus invitados y a perdonar sus insultos, su desprecio. El hecho de que un poco más tarde enviara soldados para destruir a aquellos homicidas, como dice el versículo 7, indica que bien podría haber obligado a los invitados a asistir a la fiesta si así lo hubiera deseado, porque él es el rey. Elohim podría obligar a los hombres a aceptar la invitación, ¿sí?, de su palabra, de la vida y la verdad, de sus enseñanzas, de sus mandamientos. Sin embargo, no lo hace. ¿Sí? Mucha gente sí obliga. Hago un paréntesis. Mucha gente sí obliga a la gente. Dice: no, es que tiene que conocer. Tiene que conocer, porque él tiene que arrepentirse, porque... No, tranquilo. No quieras hacer el trabajo que no te corresponde. Le corresponde al Creador. Cuando el Eterno le conceda, en su bendita voluntad, le conceda la oportunidad a esa persona de encontrar... Recuerden que la Biblia dice: busquen al Creador siempre. No dice eso. Dice: busquen al Creador mientras Él se deje encontrar. ¿Sí? Mientras Él se deje encontrar. O sea, que con eso quiere decir que habrá un momento donde Él no se va a dejar encontrar. Y muchas veces las oportunidades, ya lo hemos dicho hace varios años, muchas veces las oportunidades vienen una sola vez a la vida. Las oportunidades no vienen todos los días. ¿Sí? Digo oportunidades grandes donde el estado emocional, vamos a llamarlo así, de la persona, la condición espiritual, etcétera, permite eso, que la persona se pueda arrepentir y que pueda realmente, le pueda caer el 20, como dicen acá, ¿no? Le pueda caer la ficha y realmente darse cuenta que necesita del Creador. No que el Creador necesita de él, sino que él necesita del Creador. Pero bueno, usted sabe que los humanos somos cabeza dura. ¿Sí? ¿Por qué somos cabeza dura? Porque muchas veces tenemos que tocar fondo para buscar al Creador. ¿Por qué el humano tiene que llegar a tocar fondo
para encontrar a su hacedor. ¿Por qué es necesario eso? No hay necesidad. Dichosos de aquellos que no han tenido necesidad que el Creador los llame con la mano izquierda, sino que con su mano derecha los llamó y aceptaron la invitación. Volvió a enviar, decíamos, pero en realidad cada persona puede aceptar o rechazar según su elección. Estos otros siervos, según esta segunda invitación de la parábola, fue presentada a muchos hebreos por sus discípulos. Después de que Yeshua fue ejecutado, ¿sí?, y hubo ascendido al cielo, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué dice el relato bíblico? Dice que iban a trabajar primeramente en Jerusalén. Me estoy basando en Hechos 1:8. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? ¿De qué tierra? ¿Del planeta Tierra? No. El contexto acá no está hablando del planeta Tierra. Acá está hablando de las regiones donde fueron esparcidos el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Ahora dice el verso 4, en el inciso B: he aquí he preparado mi comida. La palabra comida que aparece en el versículo 4, quiero que pongan atención, ¿sí? Dice seudatí, ¿sí? Dice argetí o arachti, podría ser porque es perfecto la conjugación. Arachti et seudatí. Araj es preparar, ¿sí? Quiero que pongan atención a esto. Y la palabra seudá, aunque acá la traducen como comida, en realidad seudá es una comida especial. En Shabbat, Baruch Hashem, hacemos una seudá, ¿sí? Preparamos una seudá. ¿Qué es una seudá? Es una comida festiva. En la semana comemos, ¿verdad? Estamos con las actividades, con el estrés del trabajo, del estudio, etcétera. Pero en Shabbat disponemos de un tiempo especial, no solamente para la familia y disfrutar una comida especial, ¿por qué no?, sino un tiempo para el Creador, por sobre todas las cosas. Un tiempo para descansar, un tiempo para cargar baterías, pilas nuevamente. Y esa seudá es una comida especial. No tiene ningún sentido comer lo mismo que comemos en la semana. ¿Por qué? Porque no hacemos ningún tipo de distinción. Entonces le dice el rey: yo preparé la seudá, dice, mi seudá, esta comida especial. Y pongan atención porque está hablando de fiesta. ¿Sí? Fiesta. Ahora, esta palabra se refiere a una comida festiva en particular. Según Flavio Josefo, ¿sí?, los Yehudim acostumbraban a comer, al menos en el sábado, ¿sí?, durante el Shabbat a la hora sexta, o tal vez al mediodía, la seudá. ¿Sí? Seudat Shabbat es esa comida festiva, y él lo comenta, Flavio Josefo también, en sus escritos. Ahora le dice, más adelante, en el verso, estoy todavía en el verso 4, dice: y todo está dispuesto. Todo está, es decir, el reino de los cielos se ha acercado, como dice Mateo 3:2, y aquí Yeshua se refería al reino inaugurado en ocasión de su primera venida. ¿Sí? Su primera venida, vino el Mashiach, dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Ustedes no se acercaron, sino que el reino vino a ustedes y está todo preparado. Pero ¿qué dice el versículo 5? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Business. ¿Qué fiesta? ¿Qué invitación? ¿Qué boda? Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer mis cosas. Yo no estoy ahora para fiesta, yo no estoy ahora para Shabbat, yo no estoy ahora para Rosh Hodesh también, no.
no, yo necesito trabajar. Dijo uno, escuché por ahí que dijo una persona, si yo no trabajo no como. ¿Sí? Atribuyéndose, como dijo Moisés en la Torá, no vaya a ser que digas, la fuerza de mi brazo ha hecho esto. No te vayas a creer algo porque no eres nadie. Es un grano de arena. Eso es lo que somos, un grano de arena. Sin embargo, todavía mucha gente se jacta y dice, no, yo y mi trabajo, mi comercio, mis negocios, mi mercancía. Yo soy un comerciante, yo soy una persona de negocios, soy un businessman. Imagínense. Verso 6. Otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Es decir, el resto, los demás, dice en hebreo, los que no se habían conformado solo con no prestar atención a la invitación, que dice, agarraron a los siervos, y esto se refiere en primera instancia a las persecuciones de Hechos 8, versos 1 al 4. ¿Sí? Los primeros creyentes de Yeshua que fueron masacrados, que fueron perseguidos, que muchos de ellos, mártires, fueron antorchas humanas, los empalaban y los prendían de fuego, eso es lo que hacían, para alumbrar en la noche, dice, los mataron. Cuando muchos judíos ortodoxos persiguieron a la congregación primitiva, aquellos seguidores de Yeshua, dice Hechos 6, versículos 9 al 15 y Hechos 7, versículos 54 al 60, que hubo un tzadik, el primer mártir fue Esteban. Y Jacob, o Santiago, ¿no? Como lo traducen, el primero de los 12 que fue muerto, también resultó víctima de la enemistad con los dirigentes judíos. Jacob fue el primero que mataron de los 12. ¿Sí? Hechos 12, versos 1 al 3, ahí lo pueden encontrar. Seguimos, versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Dice enviando. Es común que la narración hebrea siga un orden temático y no estrictamente cronológico. Sí, es muy común. Cuando estudiamos hebreo bíblico, interpretación bíblica, empezamos a notar muchos puntos importantes. Y dice la palabra Tsebaot, que Tsebaot son ejércitos o huestes, ¿no? Grupos de soldados. Dice quemó su ciudad. Probablemente sea esto una alusión a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, probablemente, ¿sí? Efectuada por las legiones romanas en el año 70 después de Mashiach. Ustedes saben muy bien que el pueblo judío estaba bajo el dominio de Roma. Es decir, cuando Yeshua vino, Roma ya estaba instalado. Hacía muchos años que estaba instalado Roma. Y Roma dijo, nosotros tenemos un ejército muy poderoso. Lo que vamos a hacer es un trato, ¿sí? Nosotros, fíjense todo el ejército que tenemos, legiones y legiones. Hacemos un trato. Nosotros les proponemos protección, ¿sí? Pero ustedes tienen que pagar tributo. ¿Qué les parece? Y otro detalle más. Roma va a gobernar Jerusalén. Como no vieron muchas opciones, el pueblo judío corrupto de aquel entonces dijo, está bien, tendremos que pagar, aunque muchos no aceptaron, ¿verdad? Esto de pagar el tributo y todos los años pagando y pagando, y en realidad siendo títeres de Roma. Hubieron muchas revueltas, conocidas como la revuelta de Bar Kokhba, los macabeos también, es decir, pequeños grupos que en realidad ellos lo que querían era acabar con todo este control romano sobre ellos, pero aquí eran los menos, ¿verdad? Entonces, aunque intentaron hacer muchas rebeliones en el pueblo judío, no tuvieron buena, digamos,
no tuvieron éxito. ¿Sí? Eso es lo triste. Pero todo esto siguió, y cuando estaba Tito, ¿sí? Ya en el año 70, ya había colmado la paciencia. Las amenazas estaban constantemente, las tensiones cada vez más fuerte, hasta que en el año 70 Tito decide destruir no solamente el templo, destruir Jerusalén, incendiada Jerusalén, prácticamente destruida, los muros, y solamente dijo: les voy a dejar un paredón, un muro, para que estos judíos se acuerden de que Tito, el gran emperador de Roma, les dejó este muro para que se acuerden de él. Claro, todos los antisemitas posteriores que vinieron, como los católicos, Martín Lutero, otro católico más, padre del protestantismo, que nunca dejó de ser católico, apodaron a este muro, el Kotel HaMaraví, que se traduce como el muro occidental, como el muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque ellos decían: estos judíos vienen a lamentarse, vienen a llorar acá a la pared, ¿sí? Porque no tienen su templo. Toda una idea antisemita, si usted se da cuenta. ¿Pero por qué le comento esto? Porque en realidad el Eterno dijo: basta. Y ya lo había dicho varias veces, ¿no? Inclusive en el año 586, bajo los ejércitos de Babilonia, Nabucodonosor y todo el ejército caldeo, ¿sí? Sitian la ciudad, y el Eterno usó al enemigo para destruir, ¿sí?, la arrogancia de sus hijos. Fueron advertidos, pero dijeron: nosotros, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué estamos mal? Estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, no pusieron atención, y esto fue lo que sucedió. Les quise compartir esto acerca de Jerusalén, porque aparentemente en este mayal hay una conexión con la destrucción de Jerusalén. El versículo 8 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Sí? Algunos han encontrado un poco problemático el hecho de que la fiesta de bodas estuviera esperando hasta que el rey eliminara a sus enemigos. Por otra parte, las fiestas de boda en el antiguo cercano oriente solían durar, dijimos, varios días, y puesto que no habían llegado los invitados a participar en la fiesta del rey, las bodas bien podían estar preparadas, como dice acá, aunque ya hubiera pasado el momento de comenzar la fiesta. Por otra parte, cabe señalar que no es preciso encontrar una explicación para cada aspecto de la parábola de este mayal. Lo que importa es la elección general que ella enseña. La elección general. Los que fueron convidados no eran dignos, dice. Es decir, no eran aceptados delante del Creador. ¿Por qué? Porque el Creador dijo: ¿no estás preparado? No te quiero. ¿Sí? No estás preparado. La invitación fue hecha, verso 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Id pues. Fíjese que esta es la tercera invitación de la parábola y representa sin duda el llamamiento a todos aquellos que no nacieron en un hogar hebreo, o que muchos de ellos perdieron la identidad, pero parece que tienen más deseo de buscar al Creador, de buscar enseñanza, sus mandamientos, que el mismo pueblo. ¿Sí? Tienen más celo. Entonces dijo: llamamiento de misericordia para aquellos. Ahora dice el verso 10: saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que encontraron, juntamente malos y buenos. Subraya ahí: malos y buenos. ¿Sí? Juntamente malos y buenos. La sala de fiesta representa la congregación del Eterno a nivel mundial. En el cielo no pueden haber malos y buenos, ¿sí o no? No está hablando del cielo, ¿sí o no? ¿Me va siguiendo? Entonces estamos hablando de la tierra. Ahora dice: entró el rey, versículo 11, para ver a los convidados
y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, para la boda, dice en el hebreo. Claro, en la parábola de la gran cena que comentábamos de Lucas 14, no hay duda que se parezca al pasaje de Mateo 22, versos 11 al 14. Pero dice que entró para ver a los convidados, para revisar. El rey entró para ver si todo iba bien y especialmente para observar quiénes eran los invitados que sus siervos habían reunido por los caminos. Dijo, llamen a todos. En cierto modo, la inspección de los invitados representa un proceso de juicio. Vamos a anotarlo así, un proceso de juicio. La determinación de quiénes podrían permanecer. ¿Cómo determinación? Sí, el Eterno determina, no el hombre. Según entendemos, representa la obra del juicio. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Y una de las cosas que llama la atención de este versículo 11 es que dice que no estaba vestido de boda. Un salón de fiesta lleno de invitados debidamente ataviados constituiría un honor para el rey y para la fiesta, ¿por qué no? Uno que estuviera vestido en forma inapropiada deshonraría al anfitrión e introduciría una nota discordante en las festividades. El vestido de bodas, que simboliza la justicia de Mashiach, es obsequio del rey. El rechazarlo equivale a rechazar lo único que podrá convertirnos en hijos e hijas del Eterno. Sin Él no hay nada. ¿Sí? Sin Mashiach no hay nada. Es imposible, ¿sí?, ir al Creador Todopoderoso sin la intervención de Mashiach. Al igual que los invitados de la parábola, no tenemos nosotros ninguna ropa apropiada para vestir. Seremos aceptables a la vista del Todopoderoso solo si estamos vestidos de la perfecta justicia que Mashiach nos enseñó en sus pisadas. Esas son las vestiduras blancas, dice la Escritura, ¿no?, que aconseja a todos aquellos que dicen seguir a Mashiach que compren esas vestiduras blancas. Ahí viene el otro, va y se viste de blanco, ¿no? No falta aquel que toma todo literal, ¿no? Dice, no, que tienen que ser blancas, dice, y se visten de blanco. Dice, ya estoy vestido. Y con un corazón podrido, con un corazón corrupto, con un corazón lleno de adulterio, con un corazón lleno de blasfemias. Pero estoy vestido de blanco, dice. Yo ya compré mi ropita y hasta planchada está, dice. Mucha gente hace eso con las Escrituras. Dice, yo ya cumplí, ya tengo lo que me dice. Pero tu corazón no está en condiciones. Y aquí lo más importante es tu alma, no tu ropa. Fíjese que el que no tenía vestido de boda representa a los hipócritas. Hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Aquellos que tal vez usted los vea con su tzitzit, con su cobertura, ¿sí?, con su falda larga, también, ¿verdad? Y dice, wow, parecen hasta musulmanes, ¿cómo se cubren? Pero también la lengua es larga, ¿sí?, llena de chisme, llena de cosas feas, odio en su corazón. Esos son los que no tienen la ropa. Anótelo, ¿sí? Vaya anotándolo. Es importante que usted ponga atención, no que solamente escuche y diga, es cierto, qué interesante lo que acaba de compartir. Pero termina el estudio y estoy seguro que usted se olvida, ¿sí?, de lo que acaba de escuchar. Haga anotaciones. Tiene su cuaderno, mira, aquí tienen todos cuadernos. ¿Usted tiene cuaderno? ¿Sí? Saque su cuaderno. Si lo tiene ahí, sáquelo. Anote todo. Si no tiene para anotar, pida que le dan para anotar. Todos tenemos que anotar.
Esto es invertir en el reino de los cielos, esto es invertir en mi vida espiritual. A eso vengo, a invertir en mi vida espiritual. Esto no es juego, esto se trata de mi alma. Entonces, al parecer, este invitado se interesaba solo en el privilegio de participar del banquete. No valoraba, escuche muy bien, no valoraba verdaderamente el privilegio que le había sido concedido. ¿Por qué muchos me miran a veces y me dicen, está enojado? No, no estoy enojado, no se confunda. Usted no me conoce a mí enojado. No estoy enojado. Yo se lo he dicho buenamente y con todo respeto, y hace años, ¿sí? Muchos saben que yo no ando con vueltas, les digo las cosas como son. Y si usted no se siente a gusto, ¿sí? Si no se sienten a gusto, ahí está la puerta. Se pueden retirar. No los estoy echando, pero no quiero que estén con su carota larga, mirando el reloj a qué hora termina para irme a casa y hacer mis cosas. Porque no sirve, es un vómito hacer eso. Si vas a ir a un lugar a aprender y lo que menos haces es aprender. ¿Sí? Lo mismo que están por internet. Si usted no está siendo edificado por las enseñanzas, cambie de canal, apague la computadora. ¿Sí? ¿Para qué sigue ahí? ¿Me explico? No, lo que pasa es que yo me quedo porque quiero ponerle el dislike. ¿Sí? No el like, hay que poner el dislike. ¡Qué bobería! ¿Para qué te conectas en un lugar de estudio de Torah si vas a poner no me gusta? ¡Qué estupidez! ¿Verdad? Pero todavía hay gente que le sobra el tiempo, que no está enfocada en lo que estamos estudiando esta noche en particular, y están, está hablando de mi vida espiritual, no, ni cuenta me di. Así están. Es importante que pongan atención, que se despierten, que se dejen de estar papando moscas, ¿sí? Espiritualmente hablando, y que realmente se conecten con esto que está hablando el Eterno. Esta persona, vuelvo a repetir, no le interesaba el contenido, solamente le interesaba participar. Ahí con el montón, ¿sí? Acá estoy, allá atrás, ¿sí? Yo vine a ver cómo estaba esto, pero en realidad no quiero ningún compromiso. No sirve. Como el Eterno ve todo, escudriña mente y corazón, lo encontró a ese que estaba escondido entre la gente y le dijo, ¿no estás vestido? Sáquenlo para afuera. ¿Sí? Fíjese que no valoraba verdaderamente el privilegio. No le importaba el honor del rey ni la importancia del acontecimiento. Olvidaba que la fiesta se hacía en honor del hijo del rey y por lo tanto en honor del rey mismo. No importa cuán bien se hubiera vestido. Había rehusado recibir lo único que lo calificaba para sentarse a la mesa del rey y gozar de la fiesta y del banquete que acompañaban la celebración de bodas. Por eso yo les digo a muchos, conéctense con lo espiritual, dejen de estar perdiendo el tiempo, dejen de hacer las cosas religiosamente. ¿Sí? Ya me escuché como 40 audios esta semana. Y a ver tus notas, ¿qué anotaste aquí? No, nomás los escucho. Me pongo a planchar, me pongo a hacer las cosas, pero ahí estoy escuchando, ¿eh? Eso no sirve. No sirve que hagas eso. Eso es una falta de respeto, no solamente a nosotros, que hacemos este trabajo de dar los estudios y grabarlos, editarlos y subirlos para que la gente estudie. No solamente es una falta de respeto hacia nosotros, sino que por sobre todas las cosas es una falta de respeto al Creador. Porque se supone que estos estudios son para estudiar, no para escuchar con ligereza. ¿Sí? Es decir, que te vas a sentar
y vas a estudiar, como tiene que ser. ¿Y cómo? No, estudiar no es solamente escuchar. No. Estudiar es Biblia, anotaciones, comentario, diccionario, todo lo que necesites, inclusive internet. ¿Por qué? Y por ahí hay alguna palabra o algo que necesitas buscar, algo. Claridad, luz, claridad. En el estudio tiene que haber claridad. Eso de que, bueno, a ver que le entiendo, más o menos le voy entendiendo. No es así, eso no sirve. Ser aplicados. Entonces, no importa qué bien se hubiera vestido, lo importante es que acá marca la Escritura que no estaba ready. Verso 12, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él respondió, no dice él respondió, él enmudeció. Versículo 12 dice vayelam. El verbo es quedarse callado. O sea, el rey se acercó al invitado con todo tacto y le dio amplia oportunidad de explicar su proceder, su actitud, ¿sí? Sin duda el rey habría estado dispuesto a perdonarle si la carencia del vestido de bodas no se debía a su propia falta, sino a que sin darse cuenta, los siervos del palacio no le hubieran dado el vestido. ¿Sí o no? Sin embargo, dice que enmudeció. Ahora, es interesante que la raíz del verso 12, ¿no? La raíz del verbo ya'alam, como está escrito acá, está en imperfecto, pero tiene bab consecutiva. ¿Sí? Es imponer un silencio o amordazar. Es decir, que te dicen algo que pareciera que te ponen una mordaza. ¿Sí me vas siguiendo? Es decir, que aunque hablamos, el Eterno nos hace una pregunta que nos deja bien calladitos y no podemos responder palabra alguna. Evidentemente el invitado mismo era culpable. De otro modo, el punto se habría defendido, ¿no? ¿Sí o no? Su error había sido intencional, inintencional o intencional. No, intencional. Había rehusado aceptar el vestido que se le había dado, quizá por haber considerado que el que llevaba puesto era superior al que se le ofrecía. Quizá por considerar que no era necesario incomodarse. Verso 13, entonces el rey le dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Interesante. Los seres humanos quedamos excluidos del reino de los cielos debido a nuestras propias elecciones erradas. Yo no quiero errar, pero estoy generalizando, porque todos cometemos errores. Esto fue lo que ocurrió en el caso de las 5 vírgenes fatuas, ¿se acuerdan del relato? En Mateo 25, 11 y 12. Claro, el que fue echado pudo entrar en el salón de fiesta solo en virtud de la invitación real. Pero, ¿qué pasó? Solo él era responsable de que fuera expulsado. Nadie puede salvarse a sí mismo, eso es lo que está diciendo la Biblia. Nadie puede salvarse a sí mismo, pero puede condenarse a sí mismo. ¿Lo explico de vuelta? Nadie puede salvarse a sí mismo, pero sí puede condenarse a sí mismo. Por el contrario, el Eterno puede salvar perfectamente, dice Hebreos 7:25, pero no condena en forma arbitraria a nadie, ni les niega la entrada en el reino de los cielos. El Eterno no le niega la entrada a nadie, ¿sí? Pero por el contrario, salva perfectamente. Bendito sea Él. ¿A dónde fue? A las tinieblas de afuera. ¿Qué son las tinieblas de afuera? Tome nota, estas son las tinieblas del olvido eterno. La separación eterna de Elohim, de la aniquilación. Esto se llama en la Biblia la segunda muerte. En la parábola las tinieblas se tornan más densas al contrastar
con las brillantes luces del salón de fiesta de boda. Y dice, por si no nos quedó claro, dice, Kirabim emakruim o akeruim, dice, umeatim anibharim. Son muchos. ¿Qué dice el verso 14? Son muchos los llamados o los... ¿Qué es cara? Sí, invocar, llamar. ¿Qué más era? Traer para que vengan, ¿no? ¿Sí? Pero son pocos los escogidos, dice. Está bien la traducción. O sea, muchos son llamados. Mashiach había expresado esta verdad en otras ocasiones, Lucas 13, 23 y 24. Y se extiende la invitación a todos los que estén dispuestos a aceptarla. Apocalipsis 22, 17. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Todo aquel que tiene sed de las aguas de salvación puede aceptar la invitación. Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y después beba. No dice beba y después venga a mí. No, venga y beba. En el Sermón del Monte, que ya lo hemos estudiado, Yahshua prometió que todos los que estuvieran sed y hambre de justicia serían saciados. Mateo 5:6. Entonces son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Esta verdad no se basa en ningún punto específico de la parábola misma, sino es una conclusión general que se relaciona con ella. En la parábola solo se insinúa que los invitados que se negaron a asistir a la fiesta fueron muchos. Fueron muchos. Y Yahshua sencillamente está afirmando aquí el hecho fundamental de que en comparación pocos estuvieron dispuestos a aceptar esa generosa invitación a entrar en el salón de la fiesta. Del mismo modo, Yahshua dio claramente en el Sermón del Monte que solo eran pocos los que hallaban el camino de la salvación, mientras que eran muchos los que entraban por el camino ancho que lleva a la perdición eterna. Yo lo decía la semana pasada, el camino ancho, religión. Yo estoy con Dios, voy a la iglesia. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que eso es una garantía? Buscar al Creador no es buscar una religión. No te confundas. Puedes estar metido 70 años en una iglesia, toda tu vida en una iglesia. Y la religión no te va a llevar a nada. Buscar y encontrar al Creador y su palabra y entender lo que Él quiere a través de su palabra y vivir sus mandamientos es diferente. Eso no lo hace cualquiera. ¿Sí? Ir a una iglesia, usted sabe, las iglesias desbordan de gente, pero porque no se les exige nada, no se les pide nada. Es más, están como los católicos, ¿no? ¿Qué hacen los católicos? ¿Pecaste? ¿Adulteraste? Paga. ¿Sí? Paga y eres perdonado. Ya estás perdonado. ¿Sí? Compran el perdón. No, dice, él paga, ya está perdonado. No pasa nada. No pasa nada. Hacen lo mismo. Ahora el Eterno aborrece todo eso. Aborrece todo eso. Continúa diciendo el versículo 15. Entonces se fueron, porque estaban escuchando, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Fíjese, acá está hablando, acá entramos en un tema nuevo que se llama la cuestión del tributo. ¿Sí? La cuestión del tributo. Desde el verso 15 hasta el 22, si quieren anotarlo, también lo pueden ver en Marcos 12, versos 13 en adelante, Lucas 20, 20 al 26. Dice consultaron. O sea, aquí está hablando en el mismo día, porque si comparamos con Mateo 21, 23, había sido antes también, como comentábamos hace un ratito. ¿Por qué dice sorprenderle? Bueno, el verbo hebreo es enredar o entrampar. Es una expresión que indica gráficamente lo que deseaban hacer
los dirigentes judíos. Ponerle trampa, ¿para qué? Para que sea más fácil capturarlo y tomar una excusa. El verso 16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Elohim, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Es probable que los discípulos de los fariseos fueron hombres más jóvenes a quienes los dirigentes esperaban que Mashiach no reconocería. Los fariseos bien podían temer que si ellos mismos se acercaban a Yeshua para hacerle alguna pregunta, al punto él sospecharía, de alguna manera, que se trataba de algún complot, porque seguramente ya conocía la mayoría de esos dirigentes cuáles eran sus intenciones. Pero es probable que los extraños que se le acercaron tuvieran el aspecto de jóvenes honrados que sinceramente buscaban una respuesta a lo que era, entre los judíos de ese tiempo, un problema muy difícil de resolver, ¿verdad? Lucas dice que estos discípulos de los fariseos eran espías, eran como Meraglim. Durante 3 años, los espías enviados por el Gran Sanedrín de Jerusalén habían seguido a Yeshua a casi todos los lugares donde iba. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? Qué terrible, qué mafia. Los herodianos, que menciona este versículo, formaban, escúchelo muy bien, un partido político judío que apoyaba a Herodes Antipas. ¿Sí? Los herodianos eran un partido político judío de aquel entonces. Pueden investigar, hay mucha información al respecto. Los fariseos eran nacionalistas fervientes y se oponían tanto a Herodes como al César, mientras que los herodianos, judíos también, colaboraban con el gobierno romano. Aunque, claro, acérrimos enemigos en cuestiones políticas, ¿no? Estaban unidos contra Yeshua, así como lo habían estado contra Yohanan Amatbil, Juan el Inmersor. En esta ocasión, los herodianos serían testigos, digamos, de la respuesta de Yeshua y prestamente lo acusarían si mostraba la más mínima insinuación de deslealtad al gobierno. Entonces le dice en el versículo 16: sabemos que eres amante de la verdad. Es decir, la integridad que aparentaban era en verdad un intento de engaño. Esperaban que estos halagos sirvieran para tomar por sorpresa a Yeshua. Dice: no te cuidas de nadie. Con esto estaban insinuando que estaban convencidos de que Yeshua era justo, pero también era imparcial. Hechos 10:34. Dice el verso 17: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Sí? Como diciendo, Mata Josheb, ¿qué piensas al respecto? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Si él está respondiendo en Torah y no tenemos nada que decir, ¿no?, de sus respuestas, mejor vamos a ir por el lado político. Tal vez ahí podamos agarrarlo por ese lado. ¿Qué te parece? Esos espías deseaban que Yeshua se pusiera completamente de un lado o del otro. Si aprobaba el pago de tributos a Roma, lo presentaría como una evidencia de que estaba en contra de la Torá, lo cual, según los fariseos, prohibía el pago de impuestos a un poder extranjero. Así perdería la aceptación popular como Mesías. Pero si prohibía el pago de tributos, lo presentarían ante las autoridades romanas como un traidor y también como un revolucionario. De cualquier modo, los fariseos esperaban salir ganando, pero Yeshua los chasqueó negándose a ponerse del lado de cualquiera de las dos partes del dilema. O sea, no se trataba de un asunto del cual se pudiera dar una respuesta totalmente en favor de un lado o de otro. Había que tomar en cuestión las obligaciones pertinentes a ambos, a los dos. Le dice la pregunta, ¿no? ¿Es lícito dar el tributo? O sea, ¿es permitido? ¿Está bien?
preguntaban si estaba en armonía con los preceptos de la ley judía de aquel entonces, cuando la ley judía decía que no, según el Talmud. Los fariseos sostenían que no era lícito, los herodianos que sí lo era. ¿Sí? La pregunta realmente tenía que ver con el problema de que un individuo fuera a la vez buen judío y también sumiso a la autoridad romana. La palabra impuesto o tributo, como se traduce, es probable que el tributo, el cual se hace referencia aquí, fuera el impuesto de empadronamiento, así se llama, o capacitación que se exigía en todos los territorios que estaban directamente bajo la jurisdicción romana. El pago del tributo era particularmente duro para los judíos, no porque fuera una suma elevada, sino porque era símbolo de sumisión a un poder extranjero y un amargo recuerdo de las libertades que habían perdido. O sea que se tocaba mucho el orgullo del pueblo. En cierto modo, la pregunta que le hicieron a Mashiach tenía implicaciones políticas, decíamos, y atañía al problema de someterse a Roma o luchar por una independencia judía. Dice el verso 18, pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Marcos habla de hipocresía en Marcos 12:15 y Lucas de astucia en Lucas 20:23. Las tres palabras son aptas para describir los motivos de los cuales habían surgido la pregunta. Dice, me tentáis, es decir, me ponéis a prueba, y Yeshua informó a quienes deseaban engañarlo que había comprendido perfectamente cuál era la trampa que con tanta habilidad le había entendido. Hipócritas, porque yo conozco el corazón de ustedes, que ustedes están haciendo todo esto porque son títeres, ¿de quiénes? De los fariseos. Verso 19, mostradme la moneda del tributo, le dijo, y ellos le presentaron un denario. Ya estuvimos hablando, ¿no?, acerca del denario la semana pasada, la vez pasada estuvimos comentando sobre el denario. Así también, hoy hablamos de billetes, ¿no?, o la moneda que esté en curso legal. Los romanos exigían que se pagaran los tributos romanos en moneda romana. ¿Sí? ¿Ustedes qué manejan? ¿El shekel? Bueno, cámbienlo. A nosotros nos van a pagar denarios. El denario es una moneda romana. A los gobiernos locales les estaba permitido acuñar monedas de cobre, pero Roma se reservaba el derecho de acuñar monedas de plata. ¿Sí? Es decir, que los romanos brindaban, entre comillas, su protección, ¿sí?, con todos sus ejércitos y todo lo que el negocio que hicieron en Jerusalén, pero pusieron unas cuantas condiciones. ¿Sí? Esto no fue solamente pagar un tributo. Y el verso 20 dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Agarró la moneda, les dijo, la inscripción, ¿de quién es? La palabra figura, imagen, en hebreo, se traduce como ícono, ¿sí?, que era la cara del César. A diferencia de las monedas romanas que llevaban la imagen del emperador, las monedas judías tenían dibujos de palmeras, olivos, etcétera, que para los judíos estaban más en armonía con el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque la ley judía veía todo esto, qué contradicción, ¿no? Siendo que ellos hoy hasta le prenden velas a los cuadros de los rabinos, entre comillas, y toda la idolatría que hacen a una imagen, pero en ese entonces, ¿sí?, cualquier imagen en una moneda se consideraba como Avodat Zará, como idolatría. Verso 21, les dijo de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Elohim lo que es de Elohim. ¿Sí? Vayombru Elab, dice, Shel Keizar, así está escrito en hebreo, Vayomer Aleiem Lachem Tenu
lekeizar et asher lekeizar. Le Elohim et asher le Elohim. Claramente él les dejó este punto. ¿Sí? No vamos a ir para un solo lugar, a cada quien lo que le corresponde. Eso fue lo que les dijo. Aunque acá aparece la palabra dad en la traducción, en algunas lo traducen como devolver, es decir, la moneda del tributo, que circulaba en ese tiempo. Sabemos que llevaba la imagen de César y por lo tanto había sido acuñada por su autoridad. El hecho de que los judíos tuvieran esas monedas y la usaran como moneda legal era en sí como, digamos, una evidencia de que reconocían, aunque de mala gana, la autoridad y la jurisdicción del César. Por lo tanto, este tenía el derecho de recibir lo que le pertenecía. Dijo: lo que es de César, al César. En este pasaje, Yahshua presentó el principio fundamental que determina la relación del creyente con el Estado. ¿Sí? Nosotros tenemos una relación con el Estado. No debe desatender los requerimientos del Estado el creyente. ¿Por qué? Porque no vive en una burbuja. ¿Sí? Porque existe lo que es del gobierno, lo que es del Estado, ¿sí? Y lo que le pertenece al Creador. La autoridad del Eterno es suprema. Por lo tanto, la lealtad máxima del creyente debe ser para con el Eterno. El creyente coopera con las autoridades superiores porque por el Eterno han sido establecidas, dice Romanos 13:1. Por lo tanto, el pago del tributo a César no puede ser contrario a la instrucción del Eterno, como lo pretendían estos religiosos hipócritas. Pero hay ciertas cosas en las cuales el César, es decir, los gobiernos terrenales, no tienen derecho de interferir. ¿Sí? Le dejo Hechos 5:29. La jurisdicción de Elohim es absoluta y es universal. La del César es subordinada y es limitada. ¿Sí? No se confunda. Hay que separar, aprender a separar las cosas. Verso 22, oyendo esto se maravillaron y dejándole, se fueron. O sea, los fariseos habían esperado que Yahshua les daría una respuesta afirmativa o negativa a la pregunta que le habían formulado. Y ni siquiera habían considerado la posibilidad de que les diera una alternativa al dilema que le habían propuesto. Se vieron obligados a admitir que a pesar de sus planes tan cuidadosamente trazados, no podían contender con Mashiach. ¿Sí? Es importante este punto que marca las Escrituras. Vamos a agradecerle al Creador, vamos a marcar hasta ahí, verso 22, ¿sí? De Mateo 22. Y vamos a agradecerle al Todopoderoso por todo esto que estuvimos compartiendo, que Él siga dirigiéndonos en sus enseñanzas y gracias le damos a Él por todo. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar juntos aquí en la comunidad Kol Shaddai este libro de Mateo en hebreo. Te agradezco, Padre eterno, por todas las enseñanzas, por los ejemplos que nos has dejado. En el nombre de Yeshua, gracias por cada oportunidad de poder acercarnos a tu palabra. Te decimos juntos, muchas gracias. Amén y amén. Que así sea.